Era una fresca mañana de otoño en Roma, Italia. Las calles vibraban con su ritmo habitual, ejecutivos apresurados, turistas curiosos y locales mezclándose entre los cafés del centro histórico, donde el aroma intenso de café recién hecho y croissants mantecosos dominaba el aire. En medio de ese bullicio, un restaurante sofisticado mantenía su funcionamiento preciso. Camareros ágiles se movían entre las mesas, risas contenidas resonaban y las conversaciones, casi siempre sobre negocios y política, llenaban el ambiente. De repente, el murmullo fue silenciado por un pesado y inesperado silencio. En la entrada, apoyado en la fría pared de piedra antigua, estaba un niño delgado de unos 9 años. Sus ojos, hundidos y marcados por el hambre, observaban atentamente a los clientes. Su cabello castaño y enmarañado y su ropa sucia delataban días, quizás semanas, viviendo en las calles de Roma. En sus manos temblorosas sostenía una pequeña caja de chicles casi vacía. Con voz débil se acercó a una señora elegante, casi susurrando una petición. Quería algo para comer. La mujer desvió la mirada y aceleró el paso, fingiendo no escuchar. Otros clientes hicieron lo mismo. Expresiones de desaprobación, indiferencia o puro desprecio. El niño era invisible para todos, hasta que alguien finalmente apareció. El Papa León, recién investido y aún adaptándose al peso de su responsabilidad, había decidido salir discretamente del Vaticano aquella mañana para caminar por las calles de Roma. Vestía ropas sencillas, como prefería cuando quería mezclarse con la multitud, y observó la escena a distancia. Algo profundo en su corazón lo impulsó a actuar. Con serenidad se acercó al niño y se arrodilló para estar a su altura. Con voz suave le preguntó su nombre. El niño dudó, manteniendo los ojos bajos, pero finalmente respondió: Mateo. Cuando el Papa preguntó si tenía hambre, un tímido asentimiento fue su respuesta. Lágrimas empezaban a brillar en sus ojos. No había juicio en la voz del Papa, solo una compasión genuina y una calma que tranquilizaba el alma del niño. «Ven conmigo», dijo León, colocando su mano delicadamente sobre el hombro de Mateo. Juntos entraron en el restaurante. El camarero, sorprendido al verlos, se quedó paralizado al reconocer al Papa, incapaz de ocultar su sorpresa. Papa León pidió que le trajeran un menú al niño con una amabilidad firme y natural. Mateo, incrédulo, mantuvo la mirada en el suelo hasta que el Papa suavemente levantó su barbilla, invitándolo a elegir lo que quisiera. Pero Mateo no sabía qué pedir, y el Papa terminó haciendo un pedido simple y nutritivo por él. Mientras esperaban, conversaron. Papa León preguntó sobre la familia del niño. Mateo contó que su madre había muerto 2 años antes y que su padre había prometido regresar, pero nunca volvió. Desde entonces vivía en las calles. El Papa cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de ese dolor, antes de desviar la mirada para no mostrar su emoción cuando Mateo devoró la comida. Sabía que esa única comida no cambiaría todo, pero podría ser el comienzo de algo más grande. Después de comer, Mateo sonrió tímidamente, un pequeño rayo de esperanza que calentó el corazón del Papa, quien sonrió y prometió: «No te preocupes, Mateo, te ayudaré a encontrar un lugar seguro». Aquella tarde, de regreso en el Vaticano, Papa León reunió a representantes de las instituciones benéficas de la Santa Sede, pidiendo prioridad para acoger a los niños en situación de calle. Más que eso, inició un proyecto personal para acompañar a Mateo. Poco sabía el Papa que ese simple gesto, hecho lejos de los reflectores, cambiaría no solo la vida del niño, sino también la suya. A veces, los milagros comienzan con una simple invitación: «Ven conmigo». En el silencio de la noche, en sus aposentos del Vaticano, Papa León pasó horas revisando informes sobre niños en situación de calle en Roma. Evaluaba posibilidades, estudiaba instituciones, trazaba planes. Al amanecer, un proyecto estaba listo. Al día siguiente volvió al centro histórico y encontró a Mateo sentado en la misma esquina, sosteniendo su pequeña caja de chicles. Los ojos del niño se iluminaron al ver al Papa. «¿Volviste?», dijo Mateo, incrédulo. «Te dije que volvería, ¿no?», respondió León con una sonrisa serena. Extendió la mano y, tras dudar, Mateo la tomó con firmeza. «Vamos a dar un paseo. Quiero mostrarte un lugar». Caminaron juntos hasta un coche modesto, con placas discretas, donde el chofer del Vaticano ya los esperaba.
Mateo estaba inquieto, lanzando miradas por la ventana como si temiera ser expulsado de aquel inesperado confort. El Papa explicó que lo llevaba a un lugar donde podría dormir, comer y, lo más importante, estudiar. Llegaron a una ONG en las afueras de Roma, una institución reconocida por su trabajo dedicado a niños en situación de vulnerabilidad. El edificio era simple, pero acogedor, y en la entrada una frase llamaba la atención: «Aquí los sueños toman vuelo». Clara, la directora de la ONG, una mujer de mediana edad, los esperaba. Papa León ya había hecho contacto la noche anterior, contando la historia de Mateo y pidiendo ayuda. Al presentar al niño, el Papa resaltó la necesidad de un lugar seguro y de alguien que realmente creyera en él. Clara se agachó a la altura del niño y habló con voz dulce y maternal, asegurándole que allí tendría todo lo que necesitara: comida, ropa, cuidado y, sobre todo, la oportunidad de volver a la escuela. El niño miró al Papa con duda en sus ojos, preguntando si él se iría. León puso sus manos sobre los hombros de Mateo, asegurándole que volvería siempre que pudiera, pero que confiaba plenamente en Clara y su equipo para cuidarlo. Mientras Clara llevaba a Mateo a conocer el espacio, el Papa León esperaba en una sala sencilla. Cuando ella regresó, comentó que el niño estaba nervioso, lo cual era comprensible, y elogió el gesto del Papa, pero enfatizó la necesidad de acciones mucho mayores. León asintió, consciente de que Mateo era solo uno entre miles de niños vulnerables. Expresó el deseo de ayudar de formas más estructuradas para garantizar a esos niños una verdadera oportunidad de comenzar de nuevo. Antes de partir, León fue a visitar a Mateo nuevamente. Lo encontró en una sala llena de libros y juguetes, tratando de integrarse con otros niños. El niño aún mostraba miedo, pero prometió que el Papa volvería. A cambio, León le pidió a Mateo que se comprometiera a estudiar y esforzarse para lograr grandes cosas en el futuro. El niño asintió con una mirada más firme, aunque todavía cargada de nostalgia. Al salir de la ONG, el Papa sabía que esa era solo la primera etapa de su misión. Sintió la urgencia de dar visibilidad a acciones como esa, y de camino de regreso llamó a su equipo de comunicación, solicitando una reunión para divulgar la historia. No en beneficio propio, sino para apoyar a la ONG, atraer donaciones y alianzas. Pocas horas después, se publicó un video en las redes oficiales del Vaticano, donde León hablaba sobre Mateo, la esperanza y la responsabilidad colectiva de proteger a los niños. La historia se viralizó rápidamente. La ONG comenzó a recibir llamadas y donaciones de todo el país. A la mañana siguiente, Clara llamó emocionada, diciendo que las donaciones les permitieron abrir nuevas plazas y mejorar la estructura, y que Mateo estaba entusiasmado por comenzar la escuela la semana siguiente. El Papa sonrió, aliviado, consciente de que esto era solo el comienzo. 2 semanas después, León regresó a la ONG y encontró a Mateo transformado. El niño corrió a abrazarlo, con ropa limpia, corte de cabello y un brillo diferente en sus ojos. Mateo contó que ya había comenzado la escuela y que la directora mencionó la posibilidad de que aprendiera música. Sonrió tímidamente y habló sobre la guitarra que le gustaba escuchar. El Papa preguntó si alguna vez había intentado tocar, y Mateo dudó, sin haber tenido aún la oportunidad. Mientras observaba a los niños jugar, Clara se acercó y comentó sobre el talento natural del niño, un oído afinado que, con apoyo, podría llevarlo lejos. León tomó una decisión silenciosa. Contactó a músicos de su red y consiguió que un reconocido guitarrista local visitara la ONG para dar clases a Mateo y otros niños. La historia del niño continuaba inspirando. Llegaban nuevas donaciones y líderes políticos italianos empezaron a discutir políticas públicas para la infancia en situación de calle. Una noche, Clara llamó con voz emocionada para anunciar que Mateo había escrito una canción. Al día siguiente, como prometió, el Papa volvió a la ONG, donde Clara lo recibió con una sonrisa tranquila. En la sala principal, Mateo sostenía una pequeña guitarra prestada por un voluntario, visiblemente nervioso, pero con ojos brillantes de determinación. Explicó que había compuesto una canción, pensándola desde el día en que el Papa lo ayudó por primera vez, ajustando las cuerdas del instrumento con manos temblorosas, listo para compartir su voz y su esperanza. El Papa León se acomodó en una silla cercana, con mirada serena y atenta, sintiendo el peso silencioso de ese momento único. Mateo comenzó a tocar.
Las notas, aunque simples, rebosaban sentimiento. La voz del niño, aún frágil por la juventud, llevaba una emoción profunda y verdadera. La letra hablaba del hambre, la soledad vivida en las calles de Roma, el miedo angustiante de ser olvidado, pero terminaba con un mensaje de esperanza. Una esperanza alimentada por el gesto de bondad del Papa. Al finalizar la presentación, la sala quedó sumida en un silencio reverente, roto solo por los aplausos que estallaron con fuerza. Algunos voluntarios limpiaban discretamente sus lágrimas, mientras Clara, emocionada, secaba una lágrima que insistía en escapar. El Papa León, aún absorbiendo la fuerza de aquella canción, reconoció el don especial que poseía Mateo y lo animó a seguir compartiendo su talento con el mundo. Clara, conmovida, comentó que Mateo era la prueba viva de lo que sucede cuando un niño recibe amor, atención y una oportunidad real. En las semanas siguientes, Mateo se convirtió en el símbolo de la campaña Música para Reiniciar, lanzada por el Vaticano. La iniciativa buscaba recaudar fondos para ampliar proyectos sociales dedicados a niños vulnerables, integrando la música como herramienta de desarrollo emocional y espiritual. El éxito de la campaña fue sorprendente y contagioso. Instituciones de la Iglesia en diversas regiones de Italia adoptaron el proyecto, multiplicando su impacto y alcanzando cada vez a más jóvenes en situaciones difíciles. Un año después, el Papa León fue invitado a un recital especial en la misma ONG, ahora renovada y llena de vida. Mateo, ya adolescente, subió al escenario con seguridad y confianza que emocionaban a todos. Sus ropas simples no ocultaban la dignidad que emanaba en cada gesto. Con voz firme, dedicó la música al Papa León, agradeciéndole por haber creído en él cuando él mismo aún no podía creer. El público respondió con aplausos entusiastas y León, sentado en la primera fila, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. No quedaba duda. Ese niño había encontrado un futuro prometedor. Más que eso, Mateo reavivó en el corazón del Papa la certeza de que cada gesto de compasión tiene el poder de ser el inicio de una gran transformación.